Les voy a asignar una pregunta en específico o una afirmación a la cual ustedes me tienen que decir si es verdadera, si considera que es verdadera o falsa y por qué. Aquellos que tengan asignado una pregunta, simplemente responder la pregunta con lo que ustedes saben, lo que ustedes dominan. Y aquellos que les coloque una afirmación, ustedes me van a decir si es cierta o falsa y por qué. Para que trabajen esta pregunta, les voy a dar alrededor de unos 15 minutos para que tengan el tiempo. Tal vez tienen su computadora ahí, puedan buscar alguna información, puedan leer algo antes de poder dar la respuesta. Si no, únicamente usted puede tener esa respuesta ahí a mano al momento en que yo se la voy a preguntar. Pero eh, para esto no necesito que ustedes me envíen ningún documento, ni a la plataforma, ni aquí en Skype, no va a ser necesario. La respuesta va a ser eminentemente verbal y ustedes la van a responder aquí en la plataforma. Entonces, yo voy a ir mencionando el nombre de la persona que está presente, o sea, que ya le pasé la asistencia y está aquí en la sesión para asignarle la pregunta. Es decir, voy a ir mencionando el nombre y en el chat le voy a ir agregando la pregunta. Entonces, voy a ir colocando eso dentro del chat porque si los pongo ahorita que yo les voy a dictar la pregunta y ustedes la van a responder, se tardaría un poco más. Así que solo denme un par de minutos en lo que yo voy agregando la pregunta aquí en el chat con su nombre y así pueden ustedes ya ir trabajando. Al momento en que yo termine de colocar todas las preguntas en el chat, entonces ustedes a partir de ahí van a tener 15 minutos para poder responderla. No sé si antes de comenzar a hacer esto, ¿alguien tiene alguna duda de qué es lo que vamos a hacer en la clase? ¿Si ha quedado clara la indicación? Ok, perfecto. Entonces, solo me dan un par de minutos en lo que yo voy colocando a la par de cada una de las preguntas el nombre de la persona que la va a trabajar y yo se lo voy a mandar en este momento en el chat. Mientras tanto, yo voy a apagar mi micrófono mientras trabajo en eso y se los mando a ustedes para que vayan buscando su nombre y la pregunta que van a responder.
Muy bien, muchas gracias por esperar este par de minutos. Fácilmente se les hubiera podido colocar solamente las preguntas, pero la actividad la vamos a trabajar únicamente los que están dentro de la sesión de clase. Solamente hay una compañera que me pidió permiso, está escuchando la clase, pero por el lugar en donde se encuentra no puede encender su micrófono. En el caso de ella, va a ser la única persona que me lo va a poder entregar por escrito aquí en el chat. Los demás sí va a ser necesario que encendamos el micrófono y podamos dar nuestra opinión, la respuesta a la pregunta que se ha planteado o a la afirmación que se está haciendo. Y como les repito, si es pregunta, únicamente responderla. Y si es una afirmación, que ahí está entre comillas, ya lo van a ir viendo ustedes dentro de las preguntas, ustedes me van a decir si consideran que es falsa, si es verdadera y por qué. Ahorita les voy a colocar en el chat cada una de las preguntas. Por favor, busquen. Primero va la pregunta y después su nombre completo. Entonces busquen ahí cuál les corresponde y a partir de este momento vamos a tener 15 minutos para poder realizarla, es decir, para poder responderla o para poder colocar si es falso o verdadero y por qué. Entonces tenemos hasta las 11:17 para que ustedes trabajen la pregunta o la afirmación que les corresponde. ¿Ha quedado clara la actividad? Posteriormente, uno por uno, les voy a ir preguntando, ya aquí está dentro de del chat, cuál es la pregunta que le corresponde y directamente la vamos a preguntar. Si después de respondida esta pregunta o esta afirmación, alguien más quiere agregar algo, tiene una postura diferente, también lo puede hacer sin ningún problema. Pero le voy a dar el espacio para que lo puedan trabajar y estaríamos entonces regresando a las 11:17. Por favor, no es necesario que se salgan de la sesión, solamente mantenemos apagados los micrófonos y si tienen preguntas, pues con todo gusto yo les puedo ayudar a responderlas. Vamos a ver, la persona que me colocó que ingresó hace unos minutos, no me aparece su nombre. No sé si puede activar el micrófono, me dice su nombre y le asigno otra pregunta, por favor. Buenos días, licenciada. Soy Buenos Jacqueline. días. Ok, Jacqueline Elizabeth Corazón Rivera. su primer apellido, disculpe que no le escuché bien. Colato. Perfecto. En este momento le voy a asignar la pregunta y se la voy a agregar ahí en el chat. Vale, gracias. Lick, Bien. en mi nombre tampoco no aparece. ¿Sus apellidos? Sorto Ramos. Ok, permítame, ya se lo voy a agregar. Ok, creo que ya alguien más le hace falta su pregunta. Yo, licenciada, no logro encontrar mi nombre en la guía que usted colocó en el chat. Ok, sus apellidos. Cruz Blanco. Ok, permítame. Brandy, ya le voy a asignar su pregunta y la voy a colocar en el chat. Vaya, gracias, Lee. Bueno.
Licenciada, yo tengo una pregunta. Dígame. Bueno, a mí me corresponde la pregunta 27 y él dice que ¿por qué crees que al hombre le hacen unas preguntas distintas a las que le hacen a las mujeres? ¿En base a qué énfasis tengo que captar esas preguntas o como qué tipo de Eh, preguntas serían? sí, sí, tiene razón. Respecto a eso, creo que le faltó agregarle el contexto. Y se refiere a que, por ejemplo, a los hombres no les preguntan, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con los hijos, cuestiones que tienen que ver con cuestiones emocionales y también respecto a, en las entrevistas, sobre todo que, por ejemplo, si les preguntan si está soltera o no, si tiene hijos o no, o, por ejemplo, en la cuestión de la discriminación por estar embarazada al momento de las entrevistas. Entonces, esta pregunta está dirigida en el sentido de por qué a las mujeres les hacen preguntas diferentes respecto de los hombres cuando, por ejemplo, en el cargo se busca una persona sin importar el sexo, sin importar el género al que pertenezca. No sé si se comprende la pregunta, o sea, ¿por qué se hacen preguntas diferentes si lo que se busca es alguien que pueda estar en una, digamos, en un puesto de trabajo definido? No sé si se comprende la pregunta. Sí, Lick, me asisto bien, gracias. Ok, perfecto. Hola, Lick. Hola, buenos días. Disculpe, la extensión de la respuesta no importa. Tiene que ser No, breve. no, no importa. Ahí va a depender de la pregunta y de lo que usted quiera aportar, así que no, no importa. Bueno, gracias. Bueno, Licenciada, dígame. fíjese que estaba revisando y mi nombre no aparece en lo que son las preguntas. Ok, ¿su apellido? Salgado Maradiaga. Sí, Ok, perfecto. Ya le voy a asignar una pregunta, se la voy a colocar Vaya, aquí en está el bien, chat. gracias. Bueno. Y para responder las preguntas será en orden o el que la tenga lista puede responder. Perdón, creo que se me había apagado el micrófono. Les decía que preferiblemente sería en orden, pero si la persona no tiene lista la respuesta, vamos a pasar al siguiente para aprovechar el tiempo de la clase, pero esperaría que todos, o sea, que terminemos todas las respuestas al finalizar esta clase para que todos puedan participar. hola, Lick. Disculpe, la compañera Marta León tiene problemas para ingresar. Si le podía asignar una pregunta a ella. Ok, se la voy a agregar aquí en el chat y no sé si usted se la puede compartir a ella, si puede entrar a la sesión, si Perfecto. posteriormente puede entrar ella. Ok, perfecto, gracias.
Muy bien, ya se nos hicieron las 11:17. No sé si necesitan un poquito más de tiempo para poder terminar de responder. O ya podemos comenzar. Ok, perfecto. Vamos a ver, la primera pregunta me decía Daniela que la va a responder aquí en el chat, pero me parece que no la ha agregado aún. Así que vamos a seguir. La segunda pregunta le corresponde a William Alexander Argueta Torres. ¿Está por ahí, Willy? Sí, sí. Ok, ¿ya tienen la respuesta? Sí, ya la tengo. Ok, léanos por favor su pregunta y posteriormente sigue con la respuesta. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre sexo y género? Y pues yo respondí que cuando hacemos mención al sexo, nos referimos a diferentes características físicas, como también biológicas, y a diferentes rasgos que nos pueden diferenciar de una mujer o un hombre. Por ejemplo, la mujer produce hormonas y tiene genitales diferentes con el hombre. Y cuando hacemos mención al género, pues nos referimos a la manera de que la sociedad nos etiqueta o nos hace ver o nos categoriza y nos hace creer como nos vemos. Es decir, que desde pequeños nos influyen en cosas sencillas como por ejemplo que el color rosa es para la niña y el azul es para un niño. Entonces, desde pequeños nos vienen influenciando eso. Y en otros casos más extremos podemos ver que en diferentes países tienen reglas y creencias más estrictas, que hasta prohíben las diferentes formas de vestir a las mujeres, es decir, que todas tapadas, que no se le vea ni el tobillo. Entonces, mientras los hombres pueden andar como quieran. Y pues otras reglas que ponen es que el hombre predomina y que él es el que manda y que él es el que debe de tomar todas las decisiones. Y pues esto yo lo creería de que ambos tenemos los mismos derechos y deberes y pues que nunca nos debe de faltar la igualdad en la sociedad. Excelente, muchas gracias, William. Creo que su respuesta ha sido bastante acertada, ya que no debemos confundir el género con el sexo. Son cosas diferentes porque el sexo es un dato biológico. Como usted lo mencionaba, hace referencia a las características morfológicas y biológicas con las que nosotros nacemos. Y de ahí viene que nosotros podemos definir cuando un bebé nace si es niño o niña. Antes, en las partidas de nacimiento, les colocaban hembra o varón. Ahora pues ya se le conoce, ya se le coloca como niño o niña, precisamente porque esto viene desde la Lepine y viene desde convenciones como por ejemplo la Convención sobre los Derechos del Niño, y esto ustedes lo van a ver en niñez y adolescencia más adelante, que ya no se habla de menores ni tampoco se habla sobre hembra y varón, se dice niño, niña o adolescente. No me quiero salir del tema, pero esto es lo que define si estamos frente a un niño o una niña, estas características corporales. En cambio, el género es considerado como una construcción social. Usted mencionaba que era cómo la sociedad nos categoriza o nos etiqueta. Más allá de estas etiquetas sociales, que lo vamos a ver más adelante, quien responda sobre la parte de los estereotipos de género, en este caso tiene que ver con la autopercepción, cómo nos sentimos, cómo nos vemos, cómo queremos que los demás nos traten. Y respecto a lo que usted mencionaba sobre algunas reglas de vestimenta en otros países, por ejemplo, acá en nuestro país tenemos la libertad de poder vestirnos como queramos. Y hay algo que lo vamos a ver también que se llama manifestaciones de género. Y entre ellas está nuestra vestimenta, por ejemplo, nuestro corte de cabello, si nos pintamos o no las uñas, porque también hay hombres que lo hacen, que se dejan largo el cabello, las mujeres se lo dejan bastante corto y es una manera de manifestar nuestra identidad, que no tiene nada que ver con nuestra orientación sexual, con nuestro género, con nuestro sexo, sino que es simplemente una manera de poder manifestarnos, la libertad que tenemos de poder decidir, nada más.
Muchas gracias, William. Vamos a responder la pregunta de Daniela, ya que la colocó en el chat. La pregunta era, ¿sexualidad y género si son lo mismo? Perdón. Y nos dice que no, no son lo mismo. ¿Por qué? Porque la sexualidad forma parte de la salud integral y de la personalidad de todo ser humano. Para nuestro pleno desarrollo físico y emocional, todos necesitamos la satisfacción de las necesidades básicas como el deseo del contacto, la intimidad, la expresión emocional y del placer y del amor. El género, como todos sabemos, son el conjunto de atributos sociales, jurídicos, históricos, políticos, culturales, y culturales asignados a las personas. Es lo que la sociedad espera de los hombres y las mujeres. Por ejemplo, que se crea que las mujeres son responsables de la actividad del hogar y los hombres que sean los únicos proveedores. Muy bien, Daniela, en este caso es cierto, digamos, la diferencia que existe entre sexualidad y género. El género ya lo definió también William, ya sobre eso pues no lo vamos a retomar en este punto, pero la sexualidad es cómo ejercitamos nosotros esos gustos, esas preferencias que nosotros tenemos con este dato biológico que es el sexo, es decir, todo aquello que en el desarrollo físico se enlaza con lo emocional y que para nosotros nos da satisfacción de nuestras necesidades básicas, etc. Este tema lo vamos a ver cuando hablemos sobre la educación y la salud sexual y reproductiva, que es sumamente importante y a veces nosotros consideramos que con solo que la unidad de salud nos den preservativos, nos hablen sobre los métodos anticonceptivos, va a ser necesario. Pero hay que recordar que dentro del ejercicio de nuestra sexualidad hay mucha responsabilidad y es necesario educarnos. También la salud obstétrica, es decir, todo aquello que tiene que ver con las mujeres embarazadas también es una cuestión de género y posteriormente vamos a ver por qué. Muchas gracias, Daniela. Vamos ahora con la pregunta de Víctor José Beltrán Montoya. ¿Está por ahí, Víctor? Hola, Lick. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Lo escuchamos? Bueno, un gusto. Y la pregunta que me corresponde son, ¿qué son los estereotipos de género? Yo considero, ¿verdad?, de que los estereotipos generalmente son un patrón que se siguen de acuerdo a lo que la sociedad nos impone. En el caso de los estereotipos de género, por ejemplo, ¿verdad?, como lo decía mi compañero, que a la niña se le debe vestir de rosa, que ella debe de jugar con muñecas, cocinar, o en el caso de una cultura machista que se les dice a las mujeres de que ellas deben atender al hombre, de que el hombre es el encargado del hogar, que él es el que toma las decisiones, ¿verdad? Entonces, más que todo es como cuestión de cultura, o por ejemplo, a los niños les dicen, bueno, tú te debes vestir de azul, de rojo, que no deben jugar con muñecas porque de ser así, pues se les discrimina. Entonces, más que todo, como yo lo dije anteriormente, esto viene por cuestiones culturales, ya sea por una religión, o por la cultura que cada país tiene, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Víctor. Y esto es así. Muchas veces nosotros lo que hacemos es cumplir con un estereotipo o adaptarnos porque si no lo hacemos, consideramos entonces que la sociedad nos va a ver mal o nos va a discriminar porque nosotros no cumplimos con este molde que son los estereotipos. Pero ¿quién ha decidido que estos sean estereotipos? O sea, que deban ser cumplidos. Nosotros mismos, por diferentes tradiciones, culturas, por cuestiones tal vez que tienen que ver con la religión, que tienen que ver con creencias personales, hemos definido que así sea. Como les he mencionado, no quisiera meterme ni un poquito en cuestiones que tengan que ver con la religión, pero creo que también ese es un gran parte del origen de algunas creencias que nosotros tenemos o de algunas tradiciones o de algunas ideologías de género que se han ido reproduciendo en el tiempo. Sobre todo la idea de que el hombre es la cabeza del hogar, que el hombre es el proveedor, que la mujer se dedica a la familia, que la mujer se debe guiar por lo que dice el hombre, etc. Esto no me lo estoy inventando yo, esto lo pueden buscar ustedes en la Biblia. Obviamente no se trata tampoco de decir que la mujer es mejor que el hombre porque no es así la idea. El problema con estos estereotipos de género es que son bastante nocivos
para la sociedad, porque no nos permiten a nosotros salirnos de estos estereotipos, porque entonces somos señalados por los demás. No podemos decidir que, por ejemplo, a una niña le puede gustar el color azul, que una niña puede jugar con carritos, que una niña puede jugar afuera y llenarse de tierra, de lodo, jugar fútbol, o que un niño puede jugar con una cocinita, porque eso ya lo vemos mal. Esto es el problema, que en la sociedad estos estereotipos terminan siendo dañinos en muchas ocasiones. Muchas gracias, Víctor. Vamos a pasar con Ashley, Emily, Bonilla, chicas. Buenos días. En mi caso, Buenos días. me corresponde responder la pregunta número 4, la cual dice que por qué es importante considerar el enfoque de género. Bueno, es importante decir que el enfoque de género considera las diferentes oportunidades que existen entre los hombres y las mujeres. Es importante este enfoque ya que permite y ayuda a comprender la vida cotidiana de los hombres y las mujeres. Esta permite observar desde una mayor perspectiva el impacto que tiene desde distintos puntos el enfoque, ya que se encarga como de cuestionar los estereotipos con los que hemos sido educados, como ya mencionaban mis compañeros con anterioridad. Y ya que a través de esta abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos para que por medio de la socialización y la realización con la que los humanos se puedan distribuir. Esta permite como una mayor protección de los hombres y de las mujeres. Muy bien, muchas gracias, Ashley. En este sentido, creo que el enfoque de género es importante porque para nosotros, y lo vamos a ver en las próximas clases, el enfoque de género es como anteponer un lente a una cámara. Vamos a colocar el enfoque de género en todas las áreas. De hecho, se ha pensado mucho colocar en la currícula de cada una de las carreras que se pueda llevar en las universidades una materia que tenga que ver con género. Porque el problema, más que todo, nosotros lo podemos ver en la sociedad allá afuera, en la parte del ámbito laboral. La discriminación que se tiene, el desconocimiento que se tiene sobre los derechos de las mujeres, el conocimiento que se puede tener sobre las diferentes instituciones a las cuales se puede denunciar, porque 3 de cada 10 mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia. Y muchas veces nosotros lo dejamos pasar. Simplemente creemos que es lo normal, creemos que está bien. Cuestiones que pueden ser muy pequeñas, que se pueden dar, por ejemplo, en un noviazgo, en una relación más formal, que se puede llegar hasta el matrimonio, la dejamos pasar. Y ese es un problema por el desconocimiento de los tipos de violencia. Pero eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. No quiero tardarme mucho en mis intervenciones para que los demás compañeros puedan seguir comentando sus respuestas. Muchas gracias, Ashley. Vamos ahora con María José Hernández Chávez. Sí, buenos días, licenciada. Mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre igualdad y equidad? Bueno, es importante tener en claro que la igualdad es un principio fundamental que nos permite repartir a todos por igual, valga la redundancia. Un ejemplo de esto puede ser los derechos y los recursos. Estos deben de repartirse de manera igualitaria, mientras que la equidad es dar a cada uno lo que necesita. Si nosotros relacionamos estos dos términos con el género, podemos decir que la equidad se aplica cuando a las mujeres se les facilitan las oportunidades para que después éstas puedan acceder de manera igualitaria a los mismos trabajos que los hombres. Recalcando lo que dije con anterioridad, la igualdad sería dar a todos partes iguales, mientras que la equidad, dar a cada uno lo que necesita. Muy bien, muchas gracias, María José. Le voy a compartir un momento la pantalla para que podamos ver una imagen que creo que nos puede ilustrar bastante bien lo que nos ha dicho María José. No sé si ya lo pueden ver en la pantalla. No es lo mismo hablar de igualdad que hablar de equidad. Igualdad es darle a todos los mismos recursos sin importar la situación, las condiciones que ellos tengan, sin importar la realidad que ellos puedan tener. Pero la equidad es diferente porque lo que busca es tratar de dar los recursos necesarios
dependiendo de las necesidades, de la realidad y la situación que cada uno esté viviendo, para poder estar todos en igualdad. Como ustedes ven en la imagen, se le da un cubito a cada uno, pero no se logra la finalidad, que es que ellos también puedan ver al otro lado de la barda. En cambio, en la equidad entendemos la necesidad de cada uno y a partir de eso les damos esos recursos solamente a quienes lo necesitan para que ellos esta vez puedan lograr su objetivo, que en este caso, o sea, ilustrativo, es poder ver el juego a través de la barda. Entonces, excelente ahí con lo que nos estaba diciendo María José. Vamos a ver la siguiente pregunta. Solo voy a dejar de compartir, si me permiten. Ok, muchas gracias, María José. Vamos con Fátima María Delgado Hernández. Buenos días, licenciada. La pregunta que me corresponde es, ¿qué son los roles de género? Los roles de género se define como un conjunto de normas de comportamiento que estas son percibidas o asociadas particularmente como masculinas o femeninas, donde en esto se ve bastante representado los estereotipos de género, donde es un perjuicio generalizado sobre lo que las personas tienen que desempeñar o poseer de acuerdo con su género. Entonces, los roles de género son una práctica de todos los estereotipos inculcados en la sociedad. Para ilustrarnos mejor, lo típico es que la mujer se debe de quedar en su hogar y los hombres deben de proveer el sustento para la familia. Otro ejemplo es que las mujeres utilicen maquillaje, que esto es como considerado de su rol de género, así como los hombres deben de interesarse por los deportes. Muy bien, muchas gracias, Fátima. Y eso se complementa bastante con lo que nos explicaba anteriormente con la pregunta de los estereotipos de género, lo que nos decía Víctor. Pero en este caso los roles de género se enfoca más bien en materializar todo aquello que representa lo femenino o lo masculino. En cambio, los estereotipos son, digamos, tienen su origen en la discriminación. El decirle a una persona, no puedes hacer esto porque esto no corresponde a lo que se espera de tu género, de tu sexo. En cambio, los roles es lo que nosotros ya esperamos, el molde que les hemos dejado. Por ejemplo, si nace una niña, entonces a la niña cuando está pequeñita le decimos, sí, no te preocupes, puedes llorar porque sos sensible y está bien. Pero a un niño le decimos, no llores porque los niños no lloran. Entonces el niño tiene que encajar dentro del rol de que los niños son fuertes, los niños son más inteligentes, más hábiles, les gustan más los deportes, porque esto es lo que se espera de ellos. Un rol es como una asignación que nosotros de manera predeterminada les colocamos a las personas según su sexo. Muchas gracias, Fátima. Vamos a ver Josué Otoniel Alberto Díaz. A mí me corresponde la pregunta, ¿qué significa? Hola, ¿se escucha? Sí, le escuchamos, sí, le escuchamos. Sí, a mí me corresponde la pregunta, ¿qué significa el concepto de identidad de género? Bueno, considero que es una vivencia interna, externa, e individual también de una persona, y esto va a depender mucho de cómo cada persona se sienta o se identifica con su género, ya que esta identidad de género puede corresponder, ¿verdad? Con el sexo biológico, y es que recordemos, como lo hemos mencionado algunos compañeros, que género significa aquella construcción social por lo que es lo que la sociedad espera de un hombre o una mujer. Por ejemplo, que los varones o hombres vistamos de pantalón y no de falda, y que las mujeres, ¿verdad?, utilicen vestidos o se maquillen. Pero en esta identidad de género no es lo que la sociedad espera de los hombres o las mujeres, sino lo que la persona se identifica. Indiscutiblemente puede identificarse con cualquier tipo de género que exista. Muy bien, muchas gracias, Josué. Y es importante que no perdamos de vista que la identidad de género es la autopercepción.
cómo me siento, porque yo, por ejemplo, solo a manera de ejemplo, yo soy mujer porque al momento de nacer ese era el sexo que se me asignó. Pero ¿qué tal si yo no me siento mujer en este cuerpo que yo tengo? Entonces, esta es mi identidad de género, es cómo me siento, cómo me percibo y cómo quiero que los demás me vean. Pero esta identidad de género es independiente a la orientación sexual. No es lo mismo. La orientación sexual es hacia quién me siento atraído, es qué es lo que me gusta, si me gustan las mujeres, los hombres, alguien de la comunidad LGBT, bisexuales, transexuales, etcétera. Eso es diferente. Y las manifestaciones de género también son diferentes. Por ejemplo, yo me puedo autopercibir como un hombre dentro del cuerpo de una mujer, pero yo no me manifiesto como mujer, por ejemplo. Yo me quiero manifestar como un hombre y me corto el cabello bastante corto, uso solamente pantalones, etcétera. O que un hombre se coloque falda, se pinte las uñas. Esas son manifestaciones de género. Y esto es muy independiente de la identidad de género. Esto lo vamos a ir estudiando más adelante. En este sentido, Josué hace una acotación bastante importante porque es la autopercepción, cómo nos sentimos y cómo queremos que los demás nos traten o cómo queremos que los demás nos vean. Muchas gracias, Josué. Vamos con Jennifer Yanira Díaz Portillo. Sí, buenos días, licenciada. Buenos Me días. tocó la pregunta 8, que ¿por qué es importante alcanzar la igualdad de género? Bueno, primeramente decir que la igualdad de género es un componente ético que debe de asegurar dentro de la sociedad, pero para alcanzar esta igualdad hay que compensar el concepto que se le ha brindado o la etiqueta que se le ha puesto al concepto de término de género femenino, ya que al transcurso del tiempo este ha sido discriminado en diferentes áreas, entre ellas en el ámbito laboral, político y entre otras. También mencionar que ahora la igualdad de género también está expuesta dentro de la Constitución, que claramente establece que es un derecho fundamental, el cual se debe de promover, también considerado como un principio jurídico universal, donde se establece que tanto hombres y mujeres son iguales ante la ley, por lo tanto deben de tener las mismas oportunidades, tanto en empleo, educación, salud, protección entre mujeres y hombres, niños y niñas. También sabemos que la igualdad de género es esencial dentro de la sociedad para formar un ámbito democrático y poder relacionarse entre diferentes grupos de personas. Mediante la igualdad de género se logra la convivencia pacífica entre hombres y mujeres, niñas y niños, y así concluir que diciendo que la igualdad de género es esencial independientemente en el lugar que vivamos, país o cultura, ya que mediante uno se relaciona en diferentes grupos y se le brindan las mismas oportunidades dentro de la sociedad. Perfecto, muchas gracias, Jennifer. Sobre esta pregunta no voy a comentar mucho porque más adelante hay un par de preguntas que están relacionadas y antes de aclarar un punto ahí importante, vamos a esperar las demás respuestas. Pero me parece excelente su respuesta, Jennifer. Vamos a pasar ahora con Gabriela Victoria Espinosa Portillo. ¿Está por ahí, Gabriela? Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días. Sí, le escuchamos. A mí me corresponde la pregunta que dice ¿qué es el feminicidio? Pues considero que el feminicidio se trata de la muerte violenta de una mujer, perpetuada mayormente por hombres machistas que utilizan pues métodos, sí lo puedo escribir, licenciada, no me da la garganta. Está bien, nos lo escribe y posteriormente le vamos a dar lectura. Si lo tiene ya por ahí, gracias. solo lo copia, lo pega y lo coloca ahí. Vamos a ver, Idalia Beatriz Vázquez Flores. Sí, buenos días. Buenos días. A mí me corresponde la pregunta 10 que dice, ¿era necesario crear el tipo penal de feminicidio? Y yo considero que sí, por lo siguiente.
bueno, para empezar, el feminicidio en pocas palabras lo podemos entender como ser asesinada o el asesinato de una mujer por el mero hecho de ser mujer o por el odio a ser mujer. Y aquí pues ya podemos hacer una diferencia en que no es lo mismo un feminicidio que un homicidio, que ya tiene una posición que es mucho más neutral. Y creo que el feminicidio por esta razón ayuda a visualizar un problema social y político como lo es la violencia de género y contra la mujer, y que pues esto es producto de una posición de privilegio patriarcal y dominación que claramente la tienen los hombres hacia las mujeres. Creo que es bastante importante porque hace referencia a un problema social específico y pues ya no caben argumentos como lo es que estas muertes pueden ser por causas personales o por causas pasionales y no por una situación de odio hacia la mujer y por el mero hecho de ser mujer, y que también por esta razón puede ser útil para que el Estado pueda tomar medidas o políticas de prevención hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres. Muy bien, muchas gracias, Idalia. Respecto a esto, aquí es donde se generó uno de los primeros puntos de debate, que muchos decían que no es necesaria la creación de un tipo penal nuevo, que con el hecho de colocar otra agravante más iba a ser suficiente, porque eso lo que traía consigo era como la idea de que entonces la vida de una mujer valía más. Y quizás uno de los abordajes más importantes que se ha hecho respecto a este tema es precisamente identificar que en la realidad el grupo de mujeres, o sea, las mujeres de la sociedad salvadoreña son grupos vulnerables, pero el hecho de tener un tipo penal dedicado al feminicidio, o sea, al homicidio de mujeres, no es admitir que efectivamente somos más vulnerables, sino que es entender que lo que se está tratando de hacer es una protección reforzada hacia los derechos de las mujeres que normalmente han sido invisibilizados. Entonces, en vez de verse como una debilidad, se ve como una necesidad para poder entender que lo correcto es la protección a la vida de todas las personas. Pero hay mujeres que están en situación de vulnerabilidad y es precisamente por eso que lo que se busca es una pena más grave que la que nos puede ofrecer el homicidio agravado, para poder entender que este tipo de comportamientos son reprochables dentro de la sociedad. Así que ya en su momento vamos a tener este pequeño debate respecto a estas ideas. Sé que muchos de ustedes me van a decir yo estoy de acuerdo y otros me van a decir que no. Por el momento nos quedamos con la idea que nos está dando Idalia. Muchas gracias por su respuesta. Vamos ahora con Yesenia Clarice Hernández Gómez. Bueno, Lick, a mí me tocó la pregunta, ¿qué son los micromachismos? Y bueno, mi respuesta es que esta figura es determinada como un desarrollo en el cual se provocan ciertas actitudes machistas, y esto depende del ser o del conductor, que es el que ocasiona las diferentes formas de violencia. Lo que predomina en este son los gestos o la forma de decir las cosas. Y bueno, como ejemplo, tomé el qué suerte que tu marido ayuda en casa. Ese es un buen ejemplo para determinar un micromachismo. Y bueno, este sería mi participación. Ok, muchas gracias. En este caso, nosotros a veces normalizamos ciertos hechos o ciertos actos, ciertos gestos, comportamientos que pueden tener otras personas, que pueden tener en este caso los hombres hacia las mujeres, y lo consideramos normal. Por ejemplo, otro ejemplo que es bastante tangible, digamos, en los casos de los noviazgos, en los cuales todo el tiempo un hombre está celando a una mujer y le está diciendo, no, es que no son celos, yo estoy tratando de cuidarte. No quiero que trabajes porque yo te voy a proveer todo, porque no es necesario que andes en la calle, no quiero que te andes exponiendo a que te vean otros hombres, etcétera. Muchas veces estos comportamientos se pueden llegar a confundir con comportamientos de protección, pero tampoco es necesario que llevemos el derecho ni el género al límite,
Muchos de ustedes me van a decir, pero mire, Lick, esto ya es una exageración. No podemos decir que todo está mal, que todos los comportamientos de los hombres están mal. Y es cierto, eso sería llevar al extremo al derecho. Y no se trata de eso, al contrario. Lo que se trata es de tener la información correcta, ser objetivos y decir, ok, este es un comportamiento machista, un gesto machista, y este no lo es. Pero en el caso de los micromachismos, son frases tan sutiles, son afirmaciones tan, sí, terminan siendo sutiles que a veces nosotros los dejamos pasar creyendo que es lo normal y que está bien. Pero ya vamos a ir hablando del tema y vamos a ver qué comportamientos aún nosotras como mujeres aceptamos y reproducimos que siguen siendo micromachistas. Muy bien, muchas gracias, Yesenia. Vamos con Larisa, que me parece que me comentó que no podía encender su micrófono, así que no sé si puede agregar su respuesta o si ya la puede encender. Sí, licenciada, ya pude solucionar el problema, así que lo voy a hacer de manera oral. Perfecto. Mi pregunta es, ¿conoce algún documento sobre protección de los derechos de las mujeres? Sí, estuve buscando, licenciada, y uno de los documentos esenciales, o más que todo, como un archivo de documentación acerca de la protección de los derechos de las mujeres, que fue dirigido por parte de la ONU, Mujeres, Organización de las Naciones Unidas, y por medio también de la organización OEA, la cual es la Organización de los Estados Americanos, el cual tuvo una vinculación con otra organización, la cual es CIM, que está, según sus siglas, quiere decir la Corte Interamericana de Mujeres, dentro de la cual, licenciada y compañeros, habla acerca de la protección que se le da a nosotros como mujeres, cada una de las violaciones, problemas y conflictos que se generan tanto en nuestro país y como alrededor del mundo. Además de esto, hay una ley que en El Salvador protege a las mujeres, la cual es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, la cual en su artículo 20 es detallado y literal cuando explica acerca de para cumplir su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, los 3 órdenes de gobierno deben prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el daño que se les inflige. Aparte de esto, existen también juzgados en los cuales conocen cada uno de estos casos que se generan contra la violencia de la mujer, la cual uno de ellos puede ser el juzgado especializado de sentencia para una vida libre de violencia. Aparte, como les mencionaba al inicio, que en el documento y archivo que yo encontré acerca de la protección de las mujeres, en su título general prácticamente es en los estándares de protección de derechos humanos de las mujeres. Y dentro de ese archivo, si quieren se los puedo compartir, habla prácticamente de cada uno de los parámetros, cada una de las ventajas, cada uno de los accesos y cada una de las organizaciones y leyes que están protegiendo cada uno de los derechos que nosotros tenemos como mujeres. Gracias. Ok, muchas gracias, Larisa, y le vamos a agradecer mucho si nos comparte ese documento para que lo tengamos todos. Además Ok, de licenciada, ahorita. Perfecto, gracias. Además de lo que nos mencionaba Larisa, hay que tener en consideración que en El Salvador, perdón, en El Salvador tenemos leyes vigentes respecto de los derechos de la mujer. En este caso tenemos la ley que la mencionó Larisa, también tenemos la ley de igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres. Tenemos también documentos internacionales como la Convención Belén do Pará y también la CEDAW. Todos estos documentos ya los vamos a ir viendo posteriormente cuando hablemos de la normativa. Casi que todo el último cómputo vamos a ver estas leyes y también cómo se relaciona la violencia contra la mujer con la ley contra la violencia intrafamiliar, cuál es la diferencia entre violencia de género y violencia intrafamiliar. Vamos a ir viendo eso más adelante. Nos quedamos entonces con la respuesta de Larisa. Vamos con Luis Enrique Granados Vigil. Buenos días, licenciada. Buenos días. Respecto a la pregunta 13 que dice, ¿hay alguna diferencia entre igualdad legal e igualdad real? Y como respuesta puedo dar la siguiente, y es que sí hay diferencia, y es que aunque ambas se basan en la igualdad entre hombres y mujeres en el entorno social, una solamente nos hace alusión a lo que podemos encontrar en la ley.
en los textos establecidos en nuestra legislación. Y al final no soluciona el problema, más bien es un punto de partida, sí, para poder lograr una igualdad genuina. La igualdad real la conseguimos con mejores políticas enfocadas a hacer cumplir la legislación, en mayor implementación en la educación inicial de las personas para poder dejar de lado la cultura machista que ha estado presente en nuestro país casi desde siempre. Muy bien, muchas gracias, Luis. Precisamente por eso no quería adelantarme a la respuesta que ya habíamos dado sobre la igualdad, hacia la igualdad de género, porque en esa respuesta se habló de que todos somos iguales ante la ley. Sí, esto lo encontramos en el artículo 3 de la Constitución de la República de El Salvador. Lo que sucede es que esto corresponde a la igualdad legal. La igualdad real significa qué es lo que nosotros aplicamos como valor igualdad dentro de la sociedad, y es ahí donde encontramos, o más bien donde existe esta carencia de igualdad respecto a las oportunidades, respecto a la atención que debe recibir las necesidades de las mujeres, porque así como cada grupo social tiene diferentes necesidades, también dentro de cada grupo también existen necesidades diferentes. Por ejemplo, en la sociedad encontramos hombres, mujeres, adolescentes, adultos, etcétera, pero cada uno de estos grupos tiene necesidades diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo una mujer adulta que una mujer con discapacidad, que una mujer adulta mayor, que una niña, que un adolescente. Cada una de estas etapas tiene necesidades diferentes. Por lo tanto, el acceso y la atención a estas diferentes necesidades debe poder garantizarse de alguna manera, no solamente en la ley, sino también dentro de la realidad que nosotros estamos viviendo como sociedad. Así que muchas gracias, Luis. Vamos con Dulce María Guevara Zelaya. Hombres y mujeres deben ser idénticos para poder acceder a la igualdad. Hola, buenos días, ¿me escucha? Sí, le escuchamos. Bueno, dándole respuesta a la pregunta, ¿verdad? Considero que no, porque la igualdad socialmente claramente primero debe ser justa con todas las personas, tanto como para hombres y mujeres. Y todos merecemos tener, ¿verdad?, las mismas obligaciones y las mismas oportunidades. Y estas oportunidades podrían ayudar incluso a contribuir con el desarrollo social, como por ejemplo desde aspectos culturales o políticos, y así beneficiarse la misma sociedad en cuanto a igualdades, que es lo que realmente se busca, ¿verdad?, en cada sociedad, aquella igualdad de derechos y oportunidades. Muy bien, muchas gracias, Dulce María. Esto se relaciona bastante con la respuesta anterior y con lo que hablábamos entre la definición de igualdad y equidad. Para poder lograr la igualdad es necesario comenzar con la equidad, es decir, atender estas necesidades, estas diferencias, si lo queremos llamar de alguna manera, entre los diferentes grupos para poder estar en una situación de igualdad. Por lo tanto, hombres y mujeres deben acceder a la igualdad, sí, pero se debe hacer a través de la equidad atendiendo estas diferencias que podamos tener. Por eso hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que básicamente hace un abordaje que es respecto a materia tributaria, pero ahí se hace una acotación importante que dice que es tratar a los iguales y desigual a los desiguales, en el sentido de que vamos a tratar de forma, es decir, esa sentencia la vamos a ir viendo más adelante, pero básicamente lo que nos dice ahí es que hay que verificar cuando entre los mismos grupos hay una mayor cantidad de diferencias o una mayor cantidad de semejanzas. Y dependiendo de esto, el trato va a ser distinto. No por discriminación, sino todo lo contrario, sino adaptándonos a estas diferencias o estas semejanzas que puedan existir entre los grupos. Vamos a ver, muchas gracias Dulce María, vamos a ver Natalie Azucena Amaya León. Hola, Liz. Hola, dígame. Bueno, a mí me responde que si el feminismo define a la superioridad de la mujer. Bueno, como sabemos, el feminismo ha jugado un rol muy importante en la superioridad de la mujer. Sin embargo, no hace superior a la mujer, sino que busca la igualdad social, laboral y espiritual entre los hombres y las mujeres.
Y como vemos comúnmente en cada área, pues que la mujer se desempeña, es catalogada como incapaz de realizar alguna actividad. Seguía que pues, sin embargo, pues no hace superior a la mujer, sino que lo que el feminismo busca es que se crean una igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres, así como también las obligaciones que este mismo representa. Como vimos en el pasado, la mujer era catalogada como incapaz y que era la que tenía que estar en el hogar. Como vemos, gracias a los diferentes grupos sociales que son creadas por esto, ahora en día la mujer puede ser prácticamente lo que quiera hacer. Hay diversas oportunidades que la mujer ha ido con el paso del tiempo como evolucionando y creando más oportunidades y una igualdad de derechos y condiciones entre hombres y mujeres. Muy bien, muchas gracias, Natalie. En este caso, cuando nosotros hablamos del feminismo, quizá muchos de ustedes tengan una idea un poco preconcebida de lo que es el feminismo por lo que han escuchado, lo que han leído, la información que ustedes han recibido, pero también hay que tener en consideración que hay diferentes corrientes de feminismo, diferentes olas de feminismo, las cuales algunas se han ido tergiversando el objetivo original del feminismo, que en todo caso no es la superioridad de la mujer sobre el hombre. No es el hecho de que la mujer sea mejor y solo por eso, solo por el hecho de ser mujer, entonces va a ser tratada de una manera preferente. No se trata de eso. Únicamente lo que se trata es de visibilizar y reconocer los derechos de la mujer, su participación en la sociedad y a la vez también el empoderamiento, es decir, que puedan garantizarse estos derechos y que también puedan tener voz y voto dentro de la sociedad. No podemos considerar que sea correcta la idea de que la mujer es mejor que el hombre porque no es así. Muchas gracias, Natalie. Vamos con Víctor Manuel Lobo Sánchez. Hola, Lick. ¿Me logra escuchar bien? Hola. Sí, le escuchamos. Muy bien. Respondiendo a la pregunta 16, ¿sexismo y machismo son lo mismo? Pues tengo que responder que no. No es lo mismo. Aunque a veces nosotros creamos que estos términos son iguales, pues hay que marcar lo que es la diferencia y ver pues qué significa cada uno de ellos. Con respecto a lo del sexismo, pues ese es un término pues que se utiliza, nosotros podemos ver que para referirse a la discriminación de ambos sexos. Ya no solamente es para uno, sino que esto afecta indistintamente a hombres y mujeres. En cambio, el machismo, aquí sí podemos notar lo que es una actitud de prepotencia. Una actitud de prepotencia con respecto a las mujeres. Y es muy evidente porque es el maltrato y desprecio por ser mujer y en todo su aspecto, al género femenino. Entonces, es por eso que no debemos de confundir lo que son estos dos términos. Y con respecto a lo del sexismo, pues dicen que a menudo pues el sexismo se ha asociado con argumentos sobre el desprecio del género del hombre sobre la mujer. ¿Ya? Y entonces, mientras que otros llegan a sostener que pues la raíz de la opresión del género se encuentra más en el régimen social y no simplemente del hombre en particular. Entonces, estos dos términos pues son muy diferentes entre sexismo y machismo y pues aunque se pueden escuchar como similares, pues no son iguales y ahí está la diferencia. Solamente Lick. Ok, perfecto. Muchas gracias, Víctor. En este caso no podemos confundir lo que significa sexismo con lo que significa machismo. Muchas veces hay comportamientos que son machistas porque corresponden a esta definición, porque corresponden a este trato que tienen los hombres hacia las mujeres, pero el sexismo es indistintamente si es hombre o mujer. Por lo tanto, un hombre puede decir que una mujer es sexista por su comportamiento, la forma en cómo trata a los hombres, pero ya vamos a ir definiendo un poco más a detalle todo esto. Una de las razones por las que estamos haciendo esta prueba de diagnóstica es para ver qué tanto conocen ustedes respecto a estos términos y me alegra mucho escuchar que sí
al menos si es para la respuesta de este momento, lograron leer bastante en esos 15 minutos, ustedes ya dominan bastante todas estas definiciones y eso hace mucho más fácil la adopción de toda esta información. Muchas gracias, Víctor. Vamos con Jennifer Lisset Márquez Luna. Buenos días, Lick. Buenos días. Y buenos días, compañeros. Ok, la escuchamos, Jennifer. Ok, creo que... ¿Y ahora? Sí, la escuchamos. Me corresponde la pregunta número 17, que dice, ¿equidad e igualdad son lo mismo? No, no es lo mismo, porque la igualdad, como ya mencionó antes la compañera, es tener todos lo mismo, tratar a todas las personas de la misma manera, sin importar su género o la posición social. Mientras que la equidad es tener las mismas oportunidades, ser justo y casi partiendo del principio de igualdad, pero considerando las necesidades individuales de las personas, así como las circunstancias en las que se encuentran. Ok, muchas gracias, Jennifer. Creo que ya esta respuesta también ya la habíamos abordado un poco antes, así que no hay mucho que podamos agregar porque ya el tema lo vamos a ir viendo en las próximas semanas. Si les parece, vamos a hacer una pregunta más, una respuesta más de una compañera, de hecho, y posteriormente vamos a finalizar ahí la clase porque tengo otra clase después, entonces ya se me junta un poquito ahí el tiempo, pero con las demás personas que hacen falta para esas respuestas, no se preocupen. La próxima semana ya vamos a estar de forma presencial y vamos a destinar un momento de la clase, pero sería en la clase presencial para que podamos dar respuesta a las preguntas que hacen falta y así lo vamos a poder escuchar. Así que guarden esa respuesta y la vamos a escuchar el próximo viernes. Solamente vamos a escuchar a esta ocasión a Valeria María Martínez Moreno. Sí, hola, ¿me escucha? Hola, ¿le escuchamos? Sí, ok. Bueno, mi pregunta es el número 18, ¿verdad? Dice, hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades profesionales. Y pues la respuesta a esta pregunta es pues que obviamente es un no. ¿Y por qué? Porque, o sea, a pesar de que vivimos en el siglo XXI, pues obviamente se sigue dando una clara desigualdad en cuanto a género respecta, ya que en algunos trabajos pues podemos observar, ¿verdad?, cómo en su mayoría los jefes básicamente pues les piden en este caso a sus empleados como requisito que usen ciertos tipos de ropa, que se vean de ciertos tipos de formas, incluso minorizando pues a veces hasta la fuerza, porque dicen, solo porque es mujer tiene menos fuerza que un hombre. Entonces no la creen como que competente o la capacidad para que pueda realizar ciertos tipos de trabajo. También encontré, licenciada, en internet un documento que habla específicamente en España, en donde, bueno, según las Naciones Unidas, ¿verdad?, indica que a día de hoy, a pleno 2021, esa investigación se hizo el año pasado. Dice que en su mayoría las mujeres reciben un salario inferior al que sería al hombre, alrededor de un 24% menos que el de ellos. Y podemos ver por medio de ese artículo que, bueno, incluso, ¿verdad?, de que a pesar de que las mujeres también pues, pueden trabajar así como los hombres, pues en algunas ocasiones pues se les discrimina incluso hasta dándoles un salario inferior solo por el simple hecho de que nos creen que tenemos menos capacidad o nos creen un poco menos incompetentes que ellos para realizar ciertas actividades. Entonces, en conclusión, esa sería mi respuesta, pues, de que obviamente hay pues ciertas diferencias en cuanto a los géneros en este siglo y pues que es algo que a la humanidad aún hace falta mucho por avanzar, por así decirlo, para que lleguemos a una igualdad como tal.
Ok, muchas gracias, Valeria. En este caso, sí es bastante marcada la diferencia que hay en las oportunidades laborales, no solo en el acceso a estas oportunidades, sino también en la aplicación de algunas condiciones que se les colocan a las mujeres a diferencia de los hombres. Y ese es un aspecto que también vamos a ver más adelante con la pregunta que me sigue el compañero respecto de, valga la redundancia, las preguntas que se le hacen a las mujeres porque son diferentes a las que reciben los hombres. Yo le planteaba el caso, por ejemplo, en el caso de las entrevistas de trabajo. ¿Por qué se les pregunta si está soltera o no, si está embarazada, si está casada? Porque en la realidad se le da preferencia a aquellas personas que están solteras porque no tienen un compromiso, no tienen un matrimonio, no tienen un ideal de poder tener hijos, porque esto representa un gasto para las empresas. Por lo tanto, prefieren a las personas que están más jóvenes y que son solteras para poder aprovechar, digamos, la juventud, para poder aprovechar las energías y que no tienen un proyecto de vida en el cual implica tener hijos, que a veces esto significa dar permisos para lactancia, dar permisos para ir a la reunión de los hijos si tienen una emergencia, etcétera. Este tema también, como ya lo mencioné, el compañero más adelante, me parece que es la pregunta 27, también va a responder esto, pero ya con lo que nos dijo Valeria, creo que queda bastante claro que la respuesta es un no, no recibimos el mismo trato. Actualmente se ha avanzado bastante, eso no podemos negarlo, respecto a las oportunidades que reciben las mujeres y sobre todo la remuneración. También el acceso a los altos cargos, porque normalmente se dejaba a que los hombres fueran gerentes, fueran responsables de estos altos mandos, pero esto ya lo vamos a ir hablando posteriormente. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá con esas respuestas hasta el momento, pero vamos a dejar pendientes las demás preguntas para que los compañeros que hacen falta puedan socializarnos sus respuestas. Les agradezco mucho a todos los que participaron por su excelente intervención y también a todos los demás por su puntualidad y por escuchar a los demás compañeros. Así que nos vamos a quedar hasta acá. Espero que estén muy bien, cuídense mucho, pasen feliz día y buen provecho. Gracias, Liz. Feliz día. Gracias igualmente.